Bom, retornamos, não é? Agora é aquela hora que nós abrimos para as questões. Não se esqueçam também de apresentar os seus trabalhos, áreas de interesses, nomes. Isso tudo é bastante importante para nós. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Felipe, sou aluno da professora Marisa. Eu, na verdade, queria perguntar 1 milhão de coisas para o professor, porque ao longo da sua fala a gente vai pensando em várias coisas que têm relações, inclusive. Por mim, a gente ficava muitas horas aqui ouvindo. Acho que eu vou prender o senhor no Brasil e o senhor vai ter que ficar aí pelos próximos 2 anos só contando as histórias. Eu queria. A gente tem a impressão de que esses momentos da recepção acontecem de certa maneira descontinuada, né? Acredito que também aqui no Brasil. Inclusive, houve também um clube socialista no Brasil que também foi representado pelo Liebknecht, se eu não me engano. Acho que no mesmo período, talvez no mesmo congresso. Mas o que eu queria perguntar mais especificamente é o. Eu tenho a impressão, até por conta de algumas leituras que eu tenho feito, eu tenho lido o Michel Spagne sobre as transferências culturais, que é a professora minha professora que me recomendou e eu gostei bastante, que de certa forma, talvez alguns períodos mais, outros menos, essa história dessa difusão é um tanto global, assim, né? Dá a impressão de que está acima das fronteiras, né? E especialmente, e aí pensando, avançando um pouco do período, quando você olha para Internacional Comunista, por exemplo, ali é uma história, dá a impressão de que uma história que deveria ser feita é a global da difusão, né? E aí eu queria perguntar para o pro professor como se dava essa. Como o senhor trabalhou com essa questão dessa difusão sobre as fronteiras, né? Se esse é um ponto de vista que pareceu importante, enfim. E só uma outra coisa que eu também acho que uma das coisas que me impressiona mais, que achei mais interessante, é o fato de haver esse último momento da recepção com o qual o senhor trabalha, é o da recepção já na formação das ciências sociais, né? E aqui no Brasil, me parece, não houve, não há estudo nenhum, mas tem uma ou duas figuras que eu acho que seria muito importante, que é o Edgardo de Castro Rebelo, que foi um professor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro nos anos 20, 1920, e que era um marxista reconhecido na universidade nos anos 20 e, inclusive, alguns marxistas que se formaram naquele período foram seus alunos, como Mário Pedrosa. E, na verdade, a gente não tem nenhum estudo sobre essa figura. E o outro é o Leônidas de Rezende, que foi importante para o Partido Comunista do Brasil, porque ele, enfim, era o dono de um jornal que foi publicado em parceria com o PCB, e que em 1933 ele defende uma tese também na Faculdade do Rio de Janeiro, e que era uma tese de economia marxista. Ele chega a citar inclusive Stalin, né, como referência, enfim. Uma coisa interessante que é essa relação do marxismo com esse mundo
acadêmico, universitário, mas que na Argentina é muito anterior, né? Então, só essas questões, acabei falando demais, mas essas questões das descontinuidades, a questão dessa história que é transnacional, diria, né? E essa questão da relação com as ciências sociais e esse mundo, esse campo intelectual, né? Eu queria puxar um gancho em relação à questão do Felipe e das ciências sociais, que é o que me chamou muita atenção. Até para pedir uma explicação sobre essas instituições de ensino superior, a história das instituições de ensino superior na Argentina. Porque na nossa história, a Faculdade de Direito, ela, em São Paulo e no Recife, ela se torna, de alguma forma, o centro das humanidades, não é? Porque é direito, mas é economia política. Se há um espaço institucional de ensino superior para que os debates aconteçam, é nas faculdades de direito. E, de alguma forma, a elaboração tanto de programas para o Estado Nacional e de ideologias acontece ali. Mas já existe um Instituto Superior de Ciências Humanas na Argentina. Como é que institucionalmente isso acontece, não é? Porque para nós essa realidade ela é um pouco mais tardia talvez, não é? Uma questão. Oi, boa tarde a todos, a todas. Sou Eduardo, também sou aluno da professora Marisa. E, bom, também queria pegar o gancho, né, aproveitar principalmente o ponto que o Felipe colocou, né, sobre a questão da difusão, pensar numa perspectiva mais global. E o que me chamou a atenção, e aí eu queria que até você falasse um pouco mais, que a própria... Bom, e aí também eu vou falar um pouco do que eu pesquiso, que eu encontrei semelhanças, né? Porque eu trabalho com esse período que você falou, que é o final do 19 início do 20, só que trabalhando a edição e a circulação de impressos anarquistas. E o que eu encontro na minha pesquisa é que a própria cadeia do impresso, o circuito, né, do livro, ele era transnacional, né? Por exemplo, grupos anarquistas em São Paulo doavam dinheiro para uma edição de Buenos Aires, né? E a distribuição também era feita de uma maneira que passava das fronteiras nacionais, né? Muitos folhetos grande parte eram impressos em Buenos Aires para serem distribuídos na Itália, por exemplo, né? Que, além da questão da imigração, você tinha, nesse período na Itália, uma repressão muito forte, que impedia os grupos na Itália de editarem, né? Então, os imigrantes italianos faziam e mandavam para lá. E você comentou disso a respeito do Manifesto Comunista, né? Da primeira edição, que parte foi impressa em Buenos Aires, mas parte dos exemplares foi enviado para a Espanha porque havia esgotado, né? Então, eu queria que você trabalhasse mais, né, pensando na própria cadeia do livro, como que dá para a gente pensar, né, nesse enfoque transnacional. E, aliás, se você puder falar um pouco mais, né, porque de uns 5 anos para cá tem tido muitos trabalhos que partem nessa perspectiva, né, de pensar a própria edição e a circulação de impresso nessa perspectiva, né? E aí também um pouquinho, né, que você falasse um pouquinho mais sobre essa coleção de folhetos de 1895, que você comentou, né? Que foi no período de formação do Partido Socialista, né? Que além deles começarem a imprimir um jornal, o La Vanguardia, eles também começam a imprimir uma coleção de folhetos, né? E, aliás, pegando, por exemplo, o trabalho do Martínez Massola, sim, que ele fala que a edição do La Vanguardia, né, do jornal,
foi essencial para a constituição do partido, né, socialista. Então, você fala-se mais essa relação também edição e política, diretamente. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Tienen que ver todas las reflexiones que ustedes traen con mis propias preocupaciones. Yo creo que efectivamente estamos ante una historia global, ante procesos internacionales de difusión, de internacionalización de ideas anarquistas, socialistas, y por lo tanto hay migrantes, exiliados, emisarios, congresales, representantes, que constituyen, yo diría, una red editorial y un primer espacio editorial para el libro político mucho antes de que las empresas comerciales asuman la edición del libro político. Yo diría que recién, varias décadas después, van a ser editoriales plenamente comerciales las que van a encontrar un mercado constituido y una demanda que de algún modo ya fue forjada por los espacios militantes que traducían, editaban, imprimían, distribuían sin un cálculo de costos y beneficios, sino que lo hacían por un sentido militante. El beneficio, ahí entre comillas, justamente era la difusión de la idea, como dicen los anarquistas, o la constitución del socialismo a nivel internacional. Y yo creo que efectivamente se ayudan. Parte de nuestro trabajo muchas veces consiste en identificar, porque en las viejas ediciones es raro que se aclare de dónde se tomó tal folleto, quién lo tradujo. En mi trabajo sobre la historia del manifiesto comunista me he tenido que armar una tabla sobre las diferentes traducciones, porque era infrecuente que apareciera el nombre del traductor, y por lo tanto, a partir de una serie de términos, me doy cuenta si el traductor es Mesa, Roses, o bueno, y una media docena de traductores más, porque esto nos permite inferir cuáles fueron las vías, cuáles fueron los actores, cuáles fueron los vínculos. Es muy difícil encontrar correspondencia para épocas muy remotas, pero a veces aparece la correspondencia, por ejemplo, de Juan B. Justo. Desgraciadamente pasó a manos privadas, pero algunas cartas hemos encontrado con su editor García Quejido. Y estos son dos ejemplos, el manifiesto y el capital de los que yo les hablaba, dos ejemplos de colaboración entre los socialistas argentinos y los españoles. Los españoles envían el manifiesto a Buenos Aires para que se venda. Cuando se agota la edición española, los que están en Argentina dicen, bueno, lo editamos nosotros, hacemos 1000 ejemplares, 300 se los enviamos y ustedes nos envían otros folletos, Guesde, Lafargue, Deville, etcétera, etcétera. Y con el capital sucede lo mismo, no se sabe el tiraje. Algunos españoles especialistas estiman en 2000 ejemplares. De los cuales una parte va a Buenos Aires y se vende en Buenos Aires y desde Buenos Aires. Es otro ejemplo de asociación. Es probable que Juan B. Justo no haya cobrado, que haya cobrado, entre comillas, su trabajo de traductor en ejemplares, ¿no? Es altamente probable, no lo sabemos plenamente. Entonces, claramente los proyectos editoriales se montan uno sobre otro. El nombre de las colecciones se repite, ¿no?
la cuestión de biblioteca socialista, pequeño libro socialista, pequeña biblioteca marxista-leninista, son nombres que aparecen y reaparecen en distintos países y en distintos momentos, y los títulos son muy semejantes, ¿no? Son muy semejantes. De modo que es inevitable pensar como de algún modo trazó Carone aquel libro y ustedes continúan pensando en esos términos, o sea, las colecciones rusas, soviéticas, las colecciones españolas. Nosotros tenemos que agregarle el esfuerzo de reponer las colecciones italianas, las españolas, porque de ahí viene el nombre mismo de la colección y buena parte de la política editorial. Y la acumulación primitiva de cada proyecto que comienza es poder aprovechar colecciones preexistentes sin pagar derechos de traducción ni nada, es la solidaridad de los camaradas de otros países. La cuestión de las continuidades y las discontinuidades. Bueno, Conder dice algo así como que la recepción del marxismo tardía en Brasil fue acompañada de una opinión pública permeada por discursos críticos de la sociedad brasileña. Yo creo que, digamos, en el caso argentino, uno puede establecer momentos, ciclos y discontinuidades, pero ciertamente hay una circulación de folletería, de artículos, de ideas, digo, del socialismo romántico, que a su vez permean una opinión pública que luego va a percibir la Comuna, y luego la fundación de la Segunda Internacional, y el 1 de mayo de 1890, y la recepción de La Salle, y luego de Marx, y comenzando por Saint-Simon y por Fourier. Hay discontinuidad en la medida en que, bueno, son sucesivas generaciones. Quizás la que deje una huella menor, deja más una leyenda que una huella y una influencia clara, es la generación de los comunards. Pero es posible ver cómo, digamos, como las generaciones se solapan unas sobre otras. Digo, las viejas generaciones de los socialistas románticos tienen un influjo sobre los socialistas del 90. O sea, los socialistas de 1890 citan a los viejos socialistas, a los Cuarangüitá, los invitan a afiliarse al partido, los invitan a escribir a La Vanguardia. Los vínculos no son fáciles, las transferencias son complejas, porque estos hombres no son hombres del partido moderno. Digo, la figura del poeta romántico es una figura muy distinta de la del libre pensador de 1860, de 1870, de la del revolucionario de 1871, el comunar, o el hombre de partido y de ciencia como el doctor Juan B. Justo. Son figuras distintas y, por supuesto, no es fácil la incorporación, digamos, de los viejos al Partido Socialista. Pero sí, ingenieros y Justo están leyendo esos viejos. En el CEDINCI hemos recuperado algunas cartas en que los invitan a afiliarse o a escribir en el periódico. O sea, hay un cierto solapamiento, hay todavía un reflujo de las ideas anteriores, todavía el socialismo de 1890, del 900, del 10, del 20, tiene mucho del libre pensamiento de la segunda mitad del 19. Tenemos pocos estudios sobre los librepensadores. Ese laicismo radical, anticlerical, es un fenómeno interesante que ha sido poco estudiado y que se solapa con los anarquistas, con ciertos liberales radicales y con los socialistas. Y por supuesto, con la red masónica. Esa es otra red, los anarquistas, los socialistas, pero también los masones
van y vienen, tienen correspondencia, viajan, digamos, existen redes, y conocemos poco por el propio carácter secreto de la masonería, porque muchos archivos masónicos han desaparecido, ¿no? Pero yo digo, buena parte de la historia política y militar y del pensamiento, incluso en el siglo XIX, sería incomprensible sin esas redes, que facilitan la llegada de los exiliados o de los migrantes. No existen todavía, y todavía falta medio siglo para que se constituyan instituciones de ciencias sociales. Los ámbitos donde estos profesores enseñan Marx y el materialismo histórico son justamente la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras, que tienen fundaciones muy tempranas. Sobre todo yo lo identifiqué en la Universidad de Buenos Aires. No he encontrado un eco semejante en la Universidad de Córdoba, que es más antigua, pero sí en la Universidad de Buenos Aires y luego en la Universidad de La Plata, que se crea a principios del siglo XX y donde hay una fuerte presencia de masones, de socialistas, a donde el diputado socialista Alfredo Palacios va a llegar a ser rector, donde en 1933, cuando se cumplen los 50 años de la muerte de Marx, se hace un evento sobre Marx y el marxismo, donde participan filósofos, cientistas sociales. O sea que hay una recepción temprana que luego se interrumpe. En el ámbito, reitero, de la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo por parte de los abogados, por parte de los sociólogos, que obviamente no tenían una carrera ni un instituto de sociología, por parte de algunos economistas que comienzan a leer a Marx, y muchos socialistas que pasan al campo de las ciencias sociales, como el caso de José Ingenieros, el abogado del Valle Lucea, el abogado Alfredo Palacios. Un hecho curioso, el joven Alfredo Palacios era un social cristiano, adversario del socialismo. Hace para 1900, como tesis de doctorado, una tesis para recibirse de doctor en abogacía, a donde aparecen citas de autores socialistas, se ocupa del fenómeno de la huelga, de la organización sindical, y le toca como miembro del jurado aquel Bilmart que Marx había enviado y le tacha algunos párrafos de la tesis y se arma ahí un lío y el pobre Alfredo Palacios tiene que cambiar la tesis. Pensó en esa posibilidad y tenía preparada una tesis más técnica y entonces se recibe de abogado, pero el Partido Socialista le hace un desagravio y él termina afiliado al Partido Socialista y 4 años después es el primer diputado socialista de América, ¿no? O sea que estos discursos aparecen en la universidad, pero no es fácil, inclusive cuando el jurado es un emisario enviado por Marx. O sea, está instalado el tema, se habla de socialismo en el ámbito universitario, algunos jóvenes memorialistas lo recuerdan, dicen, yo asistí a las clases de Ernesto Quesada, a donde nos traducía párrafos del Capital, nos costaba mucho entenderlo. Bueno, digo, es interesante esa presencia. Respecto de esa recepción difusa de la que habla Conder y hablan los primeros tomos de la historia del marxismo, yo me voy a tomar un atrevimiento. Yo tengo una sospecha de que quizás valdría la pena volver sobre esos escritores y esos ensayistas, porque, digo, las miradas de décadas atrás buscaban el marxismo en los autores marxistas y en el mundo obrero, y lo buscaban menos en los críticos literarios, en los ensayistas, en los cientistas sociales.
a donde ciertamente aparece un Marx en relaciones quizás que pueden aparecer a los contemporáneos un poco insólitas. No digo que esos textos no hayan abierto la mirada. Recuerdo Conder cita el famoso texto de Machado de Assis, que seguramente ustedes conocen, que inventa el personaje de un ruso que no comprende bien el portugués y que hace un discurso en un bar hablando del proletariado y que lo aplauden, pero todo es una gran confusión, un gran malentendido. Me parece realmente un relato extraordinario, ¿no? Pero digo, es un caso aislado, ha habido una circulación, gracias a las librerías francesas, de textos de marxistas y socialistas y lecturas quizás intensas. Pueden aparecer artículos en la prensa, capítulos. Yo no lo sé, yo encuentro en estos autores referencias muy breves y nunca he tenido el tiempo de instalarme unos meses aquí en una biblioteca. Me gustaría mucho hacerlo para resolver esta duda. Pero simplemente, digo, planteo la duda porque siempre cuento la anécdota de que cuando yo comencé con el plan de la investigación, lo presenté como plan de tesis, la recepción de Marx en la Argentina, centrada en el siglo XX y fines del XIX, y tuve la precaución de poner en el plan de tesis que algo iba a decir del siglo XIX. Y terminé haciendo una tesis sobre el siglo XIX. ¿Por qué? Porque me encontré con un universo mucho más rico, no solamente de recepción de Marx, sino de recepción del saint-simonismo, del fourierismo, de Pierre Leroux, de los saint-simonianos, no necesariamente de Saint-Simon, del 48, que no esperaba. Esperaba encontrar fragmentos, referencias, y me encontré con personajes, autores, vínculos, correspondencias, viajeros, emisarios, ¿no? Y bueno, siempre tengo, está un poco mejor estudiado en Chile, hay trabajos ejemplares como el de Sergio Grestoso, pero está poco estudiado en el Uruguay. Yo estuve viendo algo de prensa uruguaya, pero es mucho lo que faltaría exhumar a mi modo de ver. Y me pregunto por el resto de América Latina, ¿no? Hay un joven haciendo una tesis de doctorado en Colombia sobre la recepción temprana de Marx en Colombia, y recién estamos conociendo los primeros resultados. En México está mejor conocida la situación, pero todavía siguen surgiendo investigadores. En fin, creo que vale la pena seguir indagando a esos autores para ver otras circulaciones, ¿no? Acaso impensadas por fuera de los socialistas orgánicos o de los anarquistas, ¿no? Ver, por ejemplo, yo citaba ayer en Argentina una circulación de Proudhon por parte de los federalistas del interior del país. Eran anarquistas en absoluto, ni sabían probablemente ni del término anarquismo. Leían el principio federativo para pensar su federalismo, ¿no? Bueno, ahí hay una difusión interesante, ¿no? que me parece que vale la pena atender.